Si estos videos son una bendición para usted y si me quiere apoyar, ingrese a mi página de Patreon. Solamente $5 al mes me ayuda mucho. Y también mis libros están de venta en amazon.com. Los vínculos están en la descripción. Gracias, hermanos. Las Escrituras testifican a lo largo de las páginas de la Biblia que Dios está con sus hijos fieles, pero el pecador no tiene casa en el hogar de Dios. Dios es santo y todos que se acercan a Él necesitan ser santos. El pecador y el que guarda la maldad en su corazón no es un heredero de la promesa del pacto, Dios con nosotros, el principio Emmanuel. Ananías y Zafira estaban morando con los creyentes y los apóstoles al inicio del nuevo pacto, pero guardaban pecado en su corazón. Mintieron a los apóstoles y en hacer esto, Pedro preguntó, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? ¿Por qué mientes a Dios? Enseguida, Ananías se cayó, se murió, y después su esposa Zafira igualmente. Hay dos personas en el mundo, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. No hay más. Algunos pueden estar más cerca al reino de Dios que otros, pero todos pertenecen a uno grupo o al otro grupo, hijo de Dios o hijo de Satanás. Por el grupo de los hijos de Dios hay bendición, hay gozo, hay paz, hay las promesas del pacto. Pero para los otros, solo les espera muerte en el lago de fuego que nunca se apaga, donde el gusano de ellos no se muere. Hay una sola manera para entrar a la familia de Dios y recibir la bendición, y esto es por fe. Fe en el Hijo de Dios y en su muerte. Fe que Cristo murió en la cruz, tomando nuestro propio pecado en su cuerpo y sufriendo el castigo que nosotros merecemos, lo que es la muerte. Él murió por nuestro pecado. Él dio su vida como un rescate por muchos. Y cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento acerca de los sacrificios, todas estas cosas hablan acerca del Cordero inmolado desde la fundación del mundo, quien iba a venir en el futuro. Todos hablan acerca de Jesús. Él sufrió derramando su sangre por el perdón de pecado, porque sin sangre no hay perdón. La salvación y bendición consiste en confiar en Jesús para quitar nuestro pecado. En hacer esto, Dios nos perdona. Nosotros estamos transformados del reino de tinieblas al reino de su Hijo. Y con eso vienen las grandes promesas. Ya no viviremos una vida en pecado, porque aunque éramos bajo pecado, ahora estamos bajo gracia. Estábamos muertos en pecado, pero ahora somos muertos al pecado y vivos en Cristo. El pecado, lo que antes nos tenía en cadenas y sujetos a servirlo, ya no tiene poder sobre nosotros. El Hijo nos ha hecho libre. Y con esto es la promesa de la santificación. Dios obra santidad en nosotros. Esta es una gran parte del decreto eterno de Dios acerca de la elección, la predestinación. Nosotros estamos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo, predestinado para ser como Cristo. ¿De cuál está hablando Romanos 8:29? Está hablando acerca de nuestra santidad. Esta es la misma cosa que vemos en Josué capítulo 8. Al final de este capítulo tenemos
personas puestos sobre monte Ebal y otros sobre monte Gerizim. Y las bendiciones se leen y las maldiciones se leen. Todos los hijos de Dios serán benditos en el nombre de Jesucristo por obedecer la ley. Nosotros obedecemos la ley por medio de la gracia de Dios. Es la única manera que nosotros podemos obedecer sus mandamientos. Él obra en nosotros el querer y el hacer. Cuando nosotros entramos su familia por medio de fe, Él comienza a obrar la santificación en nosotros. Esta es una clave, una parte principal a la salvación. Después de la justificación viene la santificación. Sin santificación nadie verá a Dios. Es lo que testifica el autor de Hebreos. Sin santidad nadie puede entrar a su presencia. Ahora, estamos en el libro de Josue, capítulo 8. Antes leímos acerca del pecado de Acán y ahora vamos a leer acerca de victoria, una vez que el pecado está echado fuera del pueblo. Josué capítulo 8, versículo 1 dice, y Jehová dijo a Josué, no temas, ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Jehová dijo a Josué, levántate, está postrado delante de Dios en oración. El pecado del pueblo fue juzgado. Acán y toda su familia fueron apedreados y quemados, y el pecado fue quitado del campo. Y en vez de apurar en seguir adelante, vemos que Josué está buscando la sabiduría de Dios, su misericordia, dirección para proceder en la santidad. Y con las palabras de levantarse de su posición postrada, Dios también da palabras de consuelo y misericordia a Josué y para todo Israel. Lo que dice, no temas. Las mismas palabras que Dios dijo a Abraham después de tener la victoria contra los 5 reyes, sabiendo que ellos querían vengarse. Dios vino a él diciendo, no temas. Estas mismas palabras Dios dijo a Isaac cuando se huyó de Esaú y fue molestado por los otros pueblos alrededor. Dios dijo, no temas. Y estas son las palabras exactas que Moisés dijo a Josué antes de morir, dándole una carga para tomar posesión de la tierra prometida. No temas, ni desmayes, porque Jehová está contigo. Y Dios repite estas palabras a Josué, sin duda, haciéndole recordar las palabras que Moisés había hablado a él. Y esta es la promesa de Dios a Josué. Yo estoy contigo. Yo he entregado en tu mano el rey de Ai. Josué necesita escuchar esto. Recién era Dios quien dijo, Josué, no estaré contigo. No estaré con el pueblo de Israel. Yo iré si ustedes no quitan el pecado del campo. El pecado causó una gran separación porque Dios no puede morar con el pecado. Pero aquí, esta es la misericordia de Dios. Desciende a Josué con palabras de consuelo. No temas, has hecho bien, quitaste el pecado del pueblo y yo he regresado a ti. Esta es la promesa que todo hijo de Dios tiene, que Jehová está con nosotros. Jesús cumplió la promesa del pacto, el principio Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Jesús es Emmanuel. Jesús es Dios con nosotros. Él mora en nosotros por medio de fe.
Pero si nosotros andamos en pecado, si parece que nuestras oraciones están pegando el techo y no llegan a Dios, es posible que la razón por esto es que andamos en pecado. Dios no está con el pecador. Mira lo que pasó a Acán y a su familia. Mira lo que pasó a todo el pueblo de Dios, a Israel, a causa del pecado de Acán. Dios no estaba con su pueblo. 36 hombres se murieron. Dios dijo, quita este pecado o no estaré contigo. El pecado nos hace separar de Dios. Ya no estamos en su presencia. ¿Y cómo puede uno tener gozo, paz? ¿Cómo puede uno regocijar en este mundo y tener la victoria si uno anda en pecado? Eso es imposible. Pero ahora, por lo que Josué ha quitado el pecado del pueblo, Dios regresa con estas palabras del pacto: yo estoy contigo. Dios ahora llama a Josué a acción. La vida cristiana es una guerra. Nosotros no peleamos con espadas como Josué. No, nuestra guerra es espiritual. Y el hombre justo continúa en las batallas hasta que su cuerpo se cae en la tierra. Perseverancia es una característica del Hijo de Dios. Miqueas 7:8 dice, no te alegres de mí, oh enemiga mía, porque aunque caiga, me volveré a levantar. Y eso es lo que vemos aquí. Josué y todo el pueblo de Israel se cayó. Fueron derrotados por ahí. Pero ahora Dios dice a Josué, levántate Josué, yo te he entregado al rey de Ai y toda la ciudad. Y el que llama las cosas que no son como si fuesen, dice a Josué, yo he entregado todo a tu mano. Está hecho, ten fe, anda, conquista la ciudad. No deja a nadie vivo. El mal olor del pecado de este pueblo había subido al cielo después de andar en tantas generaciones sin arrepentimiento. Y la maldad de los pueblos en Canaán ahora fue completa. Era tiempo que el juicio de Dios caiga sobre este pueblo. El pecado siempre será juzgado. Dios es justo. Dios no tiene pecado. Y por esa razón, para quedar justo, Dios pronuncia la justicia. Y como el hombre que quiebra la ley del país tiene que aparecer delante del tribunal en la corte del estado, el hombre que quiebra la ley de Dios también será castigado. El juicio de Dios caerá sobre los pueblos de Canaán. La manera que esta victoria vendrá es por medio de la fe. Israel perdió la primera batalla contra Ai. Los soldados se acuerdan de esto. Entrando a la tierra otra vez, ellos van a acordar lo que pasó en la primera derrota. Se acordarán cómo se fueron huyendo como cobardes y que 36 de sus compatriotas se cayeron muertos en el campo de batalla. Por eso, Israel tiene que manejar esta batalla por medio de fe, confiando en Dios, que Él será fiel a su palabra. No temas ni desmayes, y yo te he entregado en tu mano el rey de Ai. Fe trae la victoria. Pero tal como hemos visto antes, fe tiene obras, obras de obediencia. Aquí vemos fe obrando. Otra vez, Dios da detalles específicos a Israel para ganar la victoria. No es diferente en nuestra vida. Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento es una pintura para nosotros. Esos son ejemplos para nosotros. Es un cuadro de la vida cristiana. Si nosotros queremos vivir la vida cristiana abundante, nosotros hacemos bien
para seguir el modelo que Josué nos dejó. El gozo que nosotros tuvimos cuando éramos creyentes nuevos, cuando por la primera vez éramos salvos, no tiene que desaparecer. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Quiere que todos los días estamos regocijando en nuestra salvación, regocijando en Cristo. Esto debe ser lo normal para el cristiano. Ahora, leemos versículo 2 en Josué 8, lo que dice: irás ahí a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. En la primera batalla contra los malvados en Canaán, Dios no permitió a Israel a tomar los bienes. Las primicias son de Dios. Tal como Israel daba las primicias de la cosecha a Dios, mostrando su fe que Dios iba a ser fiel a ellos y darles una cosecha más grande, más abundante, para darles más riquezas de la tierra. Ellos dieron la primera parte de la cosecha a Dios. Las primicias son de Dios. En Jericó, así es el ejemplo. Dios dijo: esto es mío. En la primera batalla, ten fe, yo voy a entregar todo a Canaán a ustedes. Pero esa batalla ahora quedó atrás. Y ahora Dios da permiso a Israel para llevar el botín. Si Acán había esperado un poco más, él habría tenido el manto babilónico. Él habría tenido la plata que quería. Él habría tenido el oro que escondió debajo de su tienda en la tierra. Pero Acán no obedeció. Acán pecó. Y Dios castigó a Acán y toda su familia en una manera muy fuerte. Pero ahora aprendemos algo, que necesitamos tener paciencia. Porque aquí, en la segunda batalla, Israel va a ganar todo lo que está en la ciudad de Ai. Perseverar en la fe con paciencia es esencial a la vida victoriosa. Cuando decimos que yo quiero algo y yo lo voy a tener ahora, podemos tener problemas. John Owen dijo que los dos deberes principales del cristiano es: uno, vivir una vida santa, y segundo, perseverar con paciencia por medio de todas las pruebas que tenemos en este mundo. Esperar en Dios es paciencia y lo que Dios quiere de nosotros. Él dará la bendición y acá Él da todo a Israel lo que antes Acán codiciaba. Leemos versículos 3 a 8 y dice: y se levantó Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: mirad, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos apercibidos. Y yo, y todo el pueblo que está conmigo, nos acercaremos a la ciudad. Y cuando saldrán ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros, hasta porque los arranquemos de la ciudad, porque ellos dirán: huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y os echaréis sobre la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hubiereis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Josué, el general militar exitoso, tiene un plan. Bajo el cubierto de la noche, Josué mandó un grupo de soldados a Ai, y ellos van escondidos hasta que llegaron atrás de la ciudad. Y allí ellos esperaban. Josué
fue con otros, tal como era antes, en pleno vista de los hombres de Ai. Y Josué sabía que los soldados de Ai tenían mucha confianza porque recién ellos habían ganado la batalla. Josué dice, cuando ellos vienen a atacarnos como la primera vez, vamos huyendo y ellos nos van a perseguir. Nuestros hermanos que están tras la ciudad van a entrar y ellos van a tener la victoria. Sin pelear, ellos van a quemar la ciudad. Era una estrategia sabia, sabiendo qué haría el enemigo. La conquista de la ciudad sería fácil. Ahora, leemos versículos 9 a 12, lo que dice. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Y levantándose Josué muy de mañana, revistó al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que estaba con él subió, y se acercó. Y llegaron delante de la ciudad, y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres, y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al lado oeste de la ciudad. Esa noche Josué durmió con los soldados en medio del pueblo, se levantó temprano. Y aunque Dios prometió la conquista de Ai, Josué tuvo responsabilidades. Dios es un Dios de orden. Y si vamos a tener la victoria, es necesario obedecer sus palabras. Eso es lo que Josué dice. Josué contó las personas. Mandaron un grupo de 30,000 hombres atrás a la ciudad. ¿Cuán tan diferente que los 3,000 que los espías pidieron de Josué antes? Será fácil conquistar Ai. Solo necesitamos 3,000 hombres. Josué no envía muchos, pocos y vamos a tener la victoria. Estaban orgullosos, estaban exaltados. Y por esa razón vino la derrota al pueblo de Israel. Pero ahora es muy diferente. Ahora van con 30,000 hombres, 10 veces más. Además de esto, Josué mandó 5,000 hombres para flanquear a los hombres de Ai. Haciendo esto, no habría ninguna forma de escapar por sus enemigos. Ahora, leemos versículos 13 a 29 acerca de la victoria. Y habiendo ordenado al pueblo todo el campamento que estaba al norte de la ciudad, y su emboscada al occidente de la ciudad, Josué vino aquella noche hasta el medio del valle. Y sucedió que cuando lo vio el rey de Ai, se levantó prestamente de mañana y salió con la gente de la ciudad contra Israel, él y todo su pueblo, para combatir por el llano al tiempo señalado, no sabiendo que le estaba puesta emboscada a las espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel, fingiéndose vencidos ante ellos, huyeron por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba ahí se juntó para seguirlos. Y siguieron a Josué, siendo así arrancados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai y Betel que no saliera atrás de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, levanta la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué levantó hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prestamente de su lugar, los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y cuando los de la ciudad miraron atrás, observaron, y he aquí el humo de la ciudad que subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra. Y el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra quienes los perseguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, volvieron e hirieron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro. Y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos de la una parte y los otros de la otra. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Y tomaron vivo al rey de Ai y le trajeron a Josué. Y sucedió que cuando Israel acabó de matar a todos los moradores de Ai en el campo, en el desierto, a donde ellos los habían perseguido,
y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos. Todos los israelitas volvieron a Ai y la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue 12,000, todos los de Ai. Y Josué no retrajo su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido a todos los moradores de Ai. Israel tomó para sí solo las bestias y el despojo de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que él había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón perpetuo, asolado hasta hoy. Mas el rey de Ai colgó de un madero hasta la tarde, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo, y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Esa noche Josué apareció a los moradores de Ai, y ellos le vieron. El rey de Ai vio a Josué. Los soldados de Ai se levantaron temprano y tal como Josué había dicho, salieron de la ciudad para atacar a Israel. Y Israel huía. El rey y los hombres de Ai persiguieron a Israel. Pero había una cosa que el rey no sabía. Este rey malvado había declarado guerra contra el Todopoderoso, contra el soberano del universo. Y mientras el orgullo llenó su corazón a causa de la victoria en la primera batalla, este orgullo sería exterminado con su propia vida. La ciudad fue dejada sin hombre. Los 30,000 hombres atrás de la ciudad entraron a Ai y la quemaron. Josué vio el humo ascendiendo al cielo y Josué ya no huía. Paró y con la espada resplandeciente en su mano, él y todo Israel mató en una carnicería los hombres de Ai. Los 5,000 hombres en el flanqueo entró el degolladero. Los malvados de Ai no tenían ningún lugar para huir. Y en versículo 22 dice, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos de la una parte y los otros de la otra, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Israel mató el pecado de Canaán. Aunque fueron derrotados en la primera batalla, victoria vino con el arrepentimiento y dedicación a Dios en oración. Fe y obediencia eran las claves para la victoria en la segunda batalla. Desesperación con el pecado, regocijo con la limpieza. Vimos en capítulo 7 que el pecado mató a Acán, pero hay maneras que nosotros podemos matar el pecado para que el pecado no nos mate a nosotros. Deberíamos velar en oración. Esto es lo que encontramos a Josué haciendo. Josué se levantó temprano. La Biblia es principal en la vida del creyente para leer y meditar sobre la palabra de Dios. Nosotros deberíamos tener un horario fijo en que hacemos esto. Para muchos es en la mañana. Nos levantamos, la primera cosa que hacemos es orar y leer la palabra de Dios. Y una manera buena para orar es orar sobre lo que nosotros leemos en la palabra. Porque esta es la voluntad de Dios. Y nosotros deberíamos orar según su voluntad y no según nuestra voluntad. Nosotros pegamos a Dios leyendo sus santas escrituras. En los últimos versículos de este capítulo, lo que vamos a leer, vemos que todo el pueblo está reunido, escuchando el libro de Moisés. ¿Qué es que hacen después de la victoria? Leen la palabra, leen las bendiciones y leen las maldiciones de obedecer la ley o de desobedecer la ley.
Así debemos hacer nosotros. Congregarnos todos juntos para leer la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos todos los domingos en el culto. Nosotros congregamos para escuchar la palabra de Dios. Hay 3 formas de adoración y esta es una. El grupo de los hijos de Dios, la iglesia, adorando a Dios. La segunda forma es en nuestra familia. Y esto también deberíamos hacer diario. Es el culto familiar en que nosotros reunimos con nuestros hijos, leemos las Escrituras, estudiamos las Escrituras, oramos a Dios. Y hay una forma más que Cristo nos enseñó para entrar a nuestro cuarto solo para buscar la cara de Dios. Estas son las 3 formas de adoración que nosotros debemos hacer. Congregarnos todos juntos, congregarnos con nuestra familia y solito en el cuarto. Cuando nosotros no hemos hecho nuestros deberes, dejamos abierta la puerta como la gente de ahí. El enemigo puede entrar. El enemigo puede matar. No queremos dar una oportunidad a Satanás para entrar. Y hacemos esto cuando nosotros bajamos a nuestros escudos y no nos levantamos temprano para orar y para leer la palabra de Dios. Esto es exactamente lo que hacemos. Damos una oportunidad a Satanás. Y si nosotros en este momento estamos andando en pecado, deberíamos pensar, ¿por qué es así? ¿Estamos leyendo la palabra todos los días? ¿Estamos poniendo en acción lo que leemos, cumpliendo nuestros deberes espirituales? ¿Estamos andando en este mundo por medio de fe? ¿O estamos confiando en nosotros mismos? Cuando nosotros no hemos hecho nuestros deberes espirituales, estamos flojos, como el boxeador que no prepara para su pelea. Se pone flojo cuando come galletas en vez de el pollo. Cuando no entrena, está flojo, no va a ganar la pelea. Así es con nosotros. Nosotros, si vamos a estar fuertes, necesitamos ejercer espiritualmente diario. El apóstol Pablo compara la vida cristiana a una vida de un boxeador, a la vida de alguien quien corre. La palabra es nuestra herramienta, es nuestra espada para vencer los ataques del diablo. El yelmo de salvación nos permite avanzar esperando las bendiciones venideras. Y también necesitamos el escudo de fe. Así viene el crecimiento en la vida cristiana. Tenemos deberes como una parte de nuestra vida espiritual. Si quieres entender lo que dice la palabra cuando habla acerca de gozo inefable y lleno de gloria, tienes que cumplir tus deberes. Estamos en una guerra. Y como una guerra terrenal, el soldado tiene que ser fuerte, bien entrenado, inteligente, listo si va a sobrevivir y si va a prosperar. Nosotros en nuestra guerra espiritual necesitamos estar fuerte, bien entrenados, inteligente y listo. Y por eso el apóstol Pablo ora por las congregaciones, por las iglesias, que ellos reciben entendimiento espiritual. Esto nos fortalece. Nosotros hemos sido predestinados a ser conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesucristo. Dios hizo esto para nosotros antes de la fundación del mundo.
Lo que significa es que la predestinación incluye la santidad. Sin la santidad vamos a caer muertos como Acán, pero con la santidad, con el arrepentimiento y fe y las obras que pertenecen a la fe. La santidad, las obras de la santidad, nosotros vamos a estar victoriosos. Eso es lo que vemos en esos capítulos 7 y 8. Y al final del capítulo 8, leemos exactamente esto. Las bendiciones de guardar la ley y obedecer y ser santo, y las maldiciones de no cumplir los deberes del cristiano. Si deseamos la gracia de Dios para tener la victoria, debemos pedir su gracia en nuestras rodillas. Israel en esta historia mató a todos los moradores de Ai. Dios destruyó a sus enemigos. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos también, que matamos a todos nuestros pecados. Estos son lo que nos prohíben de tener la victoria cristiana. Ahora, vamos a leer los últimos versículos de este capítulo. Desde el versículo 30, lo que dice. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió ahí en piedras la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Y todo Israel y sus ancianos, oficiales y jueces estaban a uno y otro lado del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevan el arca del pacto de Jehová, así extranjeros como naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim, y la otra mitad hacia el monte de Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, mujeres y niños, y extranjeros que andaban entre ellos. Esta es algo maravilloso. Aquí está el líder de Israel, Josué, quien reemplazó a Moisés, leyendo las palabras de Moisés. Hay miles y miles de personas congregadas para escuchar la palabra de Dios. Israel construyó el altar, ofreció sacrificios y escuchó la ley. Esto fue el mandamiento a Israel en Deuteronomio 27. Leemos sobre esta ceremonia allá. Había dos montes, Gerizim y Ebal. La mitad de los israelitas se paraban en monte Gerizim y la otra mitad en monte Ebal. Había aproximadamente 2 kilómetros entre los montes con un valle en medio. Y es posible escuchar de un monte al otro. Las tribus en Gerizim eran para bendecir al pueblo y las tribus en Ebal para maldecir al pueblo. Los levitas leyeron las bendiciones y las maldiciones de la ley y el pueblo dijo amén. El tema principal de esta ceremonia de construir el altar, de ofrecer sacrificios, de leer los mandamientos, la ley, las bendiciones y las maldiciones, no está escondida. El tema principal aquí es muy fácil para ver. Es la misma cosa a la cual nosotros hemos sido predestinados. Es la misma cosa de cual habla Josué capítulo 7 y Josué capítulo 8.
andar en santidad y quitar el pecado de en medio de nosotros. Aunque hay cosas en la Biblia difíciles de entender, esta no es una de esas cosas. Es muy fácil. Anda en santidad, porque sin santidad es imposible ver a Dios. Si quieres la bendición en tu vida, obedece a Dios. Guarda la ley. Cuando la Biblia dice que nosotros no estamos bajo la ley, significa que nosotros no estamos sujetos a servidumbre. No estamos bajo la maldición de la ley. No estamos bajo la muerte que la ley trae. Jesús nos ha hecho libre de eso. Ahora nosotros estamos bajo gracia. Pero por eso eliminamos la ley en ninguna manera. Establecemos la ley para obedecer la ley. Eso es lo que vemos aquí. La obediencia trae gozo, trae bendición, trae paz. Y la desobediencia trae el opuesto de todo esto. Trae fracaso y muerte, como vimos con Acán. Y hay solo 2 personas en el mundo. No es posible ser un hijo de Dios y andar en pecado. Claro, por un tiempo, todos los hijos de Dios se caen, pero el hombre justo se levanta 7 veces. Vemos en las Escrituras que los hombres más santos que aparecen en las páginas de la Biblia, ellos fracasan, pero tienen una sola cosa en común. Siempre se arrepienten para regresar el camino recto que va al cielo, para obedecer a Dios. Si estás en pecado, es muy importante que haces eso ahora, porque el pecado tiene consecuencias. El pecado endurece el corazón. Esaú buscó el arrepentimiento y no lo halló. El pecado había endurecido a su corazón. Pero la obediencia trae la bendición. La obediencia trae la vida que Dios quiere para nosotros. El gozo y la paz trae la victoria, tal como vemos aquí en esta historia. Josué quitó el pecado de Israel. Dios dijo, no temas, yo estoy contigo. Y Dios dio la victoria a Josué. Este es un ejemplo bueno para nosotros. Deberíamos contemplar toda cosa que leemos en el Antiguo Testamento y cómo relaciona con nuestra vida hoy en día. La razón que el altar fue construido sobre Eva, el monte de maldición y los sacrificios ofrecidos allá, es que nuestro pecado nos trae castigo y maldición. Pero el sacrificio nos trae perdón. El sacrificio de una víctima inocente puede tomar nuestro lugar. Y esto es lo que hizo Jesús para nosotros. Aunque nosotros pecamos, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el justo, quien fue ofrecido por nosotros. Y en Juan, capítulo 4, versículo 20, en la historia sobre la mujer samaritana, ella apuntó a Gerizim, donde los samaritanos construyeron su altar. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús le hizo a ella apuntar a Él, a Jesucristo. Nosotros también deberíamos buscar el perdón y la victoria en Jesús.